agradecerle asambleísta y a ustedes, señores miembros de la Comisión de Justicia y de Verdad. Realmente han sido 5 meses de mucho dolor. No ha sido solo la pérdida de mi hija Camila, sino también he tenido que afrontar la indolencia de las instituciones del Estado y específicamente de la DINASER por el mal procedimiento en el acto que perdió la vida mi hija Camila, el 16 de junio, en medio de un paro nacional, mientras ella estaba en clases vía online. Mis 2 hijas, porque Camila es hermana gemela de Emilia, estaban con clases virtuales y obviamente en la ciudad de Quito vivían en un departamento muy pequeño. En ese día, en realidad, tener a las jóvenes y justamente una amiguita que también estudiaba en la universidad, llegó con su novio, me pidieron permiso para ir al departamento del novio de mi hija Camila, porque el departamento tenía piscina, es el de muchas posibilidades económicas este individuo, y obviamente yo no podía tener encerradas a las chicas y les di permiso. Incluso les presté mi vehículo para que vayan a divertirse en la mañana porque en la tarde tenían pruebas y trabajos en sus clases. Resulta que este 16 de junio, en horas de la mañana, habían estado en la piscina, en efecto. Como jóvenes, habían estado tomando, ¿sí? Y justamente le indican a mi hija un video de este tipo que la semana anterior, porque él tenía un vehículo y hace un mes había querido ir a la playa y se chocó, en el cual casi pierde la vida, que hubiese sido lo mejor. Se queda a ver su vehículo, supuestamente, y más sin embargo, había estado toda una semana realizando fiestas, muchas reuniones en su casa como era costumbre, y eso le indican a mi hija. Y habían tenido una discusión, pero obviamente, supuestamente ya habían superado. Suben al almuerzo al departamento o bajan, no conozco bien el edificio. Luego, en la tarde también, a la media tarde también comen algo, pican algo, y en efecto a las 7 se ponen a hacer trabajos de grupo, clases online, y mi hija se preparaba para las 8:30 para dar su prueba. El chico estaba haciendo un trabajo de grupo y obviamente él se había insinuado que una de las chicas que estaba ahí le ayudaba porque estaba interesado en él, porque se creía un Adonis. Y mi hija, sí, con los antecedentes, porque no era la primera vez. Y lastimosamente no está el señor Ríos, al cual yo le conté una versión de que este sujeto anteriormente había tenido 3 denuncias de violación, y una de ellas a una sobrina mía, en un viaje a la playa que hicieron con mis 2 hijas gemelas, pero obviamente le dijo que era cuestión de tragos. Y mi hija le creyó. Aunque era duro, se terminaron 8 meses, pero luego de los 8 meses retornaron y se dio este incidente que vuelvo al caso. Y se ponen a discutir nuevamente y mi hija le dice, mientras él daba el trabajo, le dice, se cruza por la computadora y les dice a las chicas que estaban haciendo el trabajo vía online, tiene novia. Entonces este tipo enojado le empuja que casi le bota. Mi hija regresa y dice, ¿qué te pasa? Y le da una bofetada. Y él se levanta a pegarle el puño cerrado. Ahí es cuando una de las amigas le grita, ¿por qué le pegas? Carlos le pegó. Y sale mi otra hija que estaba en la habitación y se ponen a defenderla. Y obviamente a separarla porque mi hija también se había defendido. Mi otra hija gemela le dice, me hace una videollamada y me dice, mamá, el Carlos le pegó. Y yo vi que mi hija estaba pegada a la pared, escogida en posición fetal, llorando. Le digo, mamita, tranquilízate. Y me colgaron. Acto seguido, mi hija, la otra gemelita, le dice, ñaña, este rato nos vamos. Llamo un Uber y este rato nos vamos. Cuando mi hija empieza a recoger a otra gemelita las cosas, regresa, mi ñaña, ¿dónde está Camila? Señores, todos se ponen a buscar debajo de la cama, los closets, en el baño y la cocina. Y justo el señor, este maldito agresor, sale y dice que mi hija se ha lanzado de una ventana que se abre 45 grados. Todo el mundo dio por hecho, salen al balcón y mi hija en efecto estaba en la vereda, tirada en el asfalto. El señor, acto seguido, llama a sus 2 abogados, no llama a los organismos de socorro. Mientras
Como siempre, los organismos de socorro, DINASEM, policía, llegan, creo que a más de 30 minutos. El señor con sus abogados arma su coartada porque sube, se baña, se cambia y baja cuando ya los organismos de socorro a dar todas las versiones que había armado y las coartadas que había armado con sus abogados. Tan fríamente, mientras mi otra hija gemela, sus amigas, sus amigos no podían hablar, no salían del shock. Él era el colaborador incondicional de policía y de los organismos que tuvieron esa noche presente. ¿Cómo puede entenderse una persona que era su novio, que decía que la amaba, podía estar tan tranquilo, tan lúcido, dando todas las versiones y la colaboración? Yo no me explico. Mas, sin embargo, a mi otra hija, cuando yo llegué, un agente le dijo que iba a pedirle la versión de ella. Le encerró en un vehículo, de lo que pudimos escuchar, le preguntaba cómo han sido las cosas y ella dijo, claro, mi hermana se lanzó, porque la única persona que dijo que mi hija se lanzó fue su agresor. Nadie vio que mi hija se lanzó, nadie vio nada. Solo 4 o 5 minutos que se perdió mi hija con su agresor y luego él sale, curiosamente, diciendo que mi hija se ha lanzado. Mi hija abajo le dice al agente que tomó, perdón, no, porque no hubo procedimiento, yo insisto en eso. Le dice en su declaración que debería detenerle para investigaciones porque si mi hermana tomó esa decisión es porque la agredió, la pegó. ¿Y saben lo que dijo el señor agente? Que eso ya no era importante, que no era relevante porque tu hermana ya está muerta. Yo llegué al lugar de los hechos, como yo sabía que mi hija fue apegada, agredida, porque eso me dijo mi otra nena cuando me hizo la videollamada. Yo también pregunté, no recuerdo a quién, porque en medio de mi dolor yo no recuerdo rostros ni caras. Y me dijo, sí, el señor está detenido por investigación. Jamás la detuvieron ni siquiera por investigación. Yo soy periodista de profesión y yo abrí espacios a la Fiscalía, a la Policía Nacional para que difundan los cambios, los avances en las leyes. Y en algún rato me decían que cuando una mujer es agredida, el agresor es detenido para investigación y sancionado de 8 a 1 mes. Pero acá, por la agresión a mi hija, por la muerte de mi hija, nadie estuvo detenido. Y más bien cuando fuimos a exigir que nos tomen versiones a 1 mes de la muerte de mi hija, ¿qué nos dijeron? Que no procedía, porque el señor había mostrado mucha colaboración, era el único que había dado las versiones y ha dado toda la colaboración del caso. Yo entiendo que la Policía Nacional tiene falencias, pero son la institución que debe garantizar los derechos de los ciudadanos, y más aún de las mujeres víctimas de violencia. Mas, sin embargo, cuando fuimos, porque al mes, perdón, disculpen que me salto cronológicamente, es tal vez mi dolor, mi potencia y mi indignación. Nosotros enterramos a mi hija como suicidio. Y más sin embargo, en la ciudad de Ibarra, el día que enterrábamos a mi hija, una amiga de mi hija, una media familiar de mi hija, tenía en su celular un borrador de un informe, CUPE creo que le llaman, donde decía que mi hija se ha suicidado y que la hermana le incitaba borracha a que se lance. Un informe de la policía. Por eso también exijo que se investigue qué elemento policial fue capaz de haber emitido ese tipo de informe o haber inclusive informes que me entiendo que son de tipo confidencial, haber dado a su novia o a su amiga, no entiendo qué, que el día que enterraba a mi hija circulaba en un WhatsApp del colegio de mi hija. No respetaron ni siquiera esa instancia de dolor que vivíamos la familia. Yo me llevé a mi hija a enterrar a Ibarra porque éramos de Ibarra, con el convencimiento que mi hija se había suicidado. Pero el día que yo la enterraba, 2 carros rondaban sospechosamente. Yo no vi, pero hay mucha gente que puede testificar. Al mes regresamos para retomar las clases de mi otra hija gemela. Obviamente mi hija cayó en depresión. Regresábamos del psicólogo y le dieron una medicación. Y en la farmacia, yo vivo, señores, en el Royal Faro, donde casi no hay nada, y junto a la Granados. Y el tipo se estaciona atrás de nosotros. El edificio Cosmopolitan Park, donde fue lanzada mi hija y vive este individuo. Ustedes ven que tiene cadenas de farmacias, tiene micromercados de mejor condición que nosotros tenemos, una incipiente farmacia y un micromercado. Y él llega justamente ahí, coincidencialmente al mes. ¿Por qué? Porque nos estaba siguiendo, o porque quería amedrentar a mi otra hija, o quería acabar con mi otra hija. Ahí yo tomo la alerta y digo, bueno, ¿por qué? Porque inclusive la noche anterior me llama una amiga y me dice, ¿sabes qué? La mamá de este individuo está averiguando en la fiscalía
de Ibarra, que si es que hay alguna denuncia contra él, porque él se dio la fuga, nunca estuvo en Ibarra, nunca volvió a Ibarra. Ahí me di cuenta de que algo pasaba. Acudimos a la fiscalía, acudimos a la Junta Cantonal, pidiendo medidas de protección para mi otra gemela, y nadie sabía nada, y nadie decía que ¿por qué me van a dar medidas de protección? Si no había nada, ni siquiera un caso civil, ni siquiera una causa porque ha muerto un perro, peor porque había muerto mi hija Camila. Ahí nos dimos cuenta de que el caso estaba archivado. Acudimos a una abogada y ahí fuimos a la DINASED a exigir el informe, pero no tenían hecho nada, absolutamente nada, no había ni siquiera indicios de una investigación, peor, pero sí había un borrador que quiero que sepan y quiero denunciar. Que ahí me dijo el agente, pero señora, o sea, yo no entiendo por qué cuando muere alguien me pueden victimizar y culpar. Si sus hijas han sabido tomar. ¿Por qué me dice eso? Porque su papá dice que las hijas sabían salir a tomar todos los viernes. Le digo, señora agente, mi esposo es militar y estaba en paro nacional, estaba en la ciudad de Machal. Mi esposo llegó al otro día sorteando 1000 dificultades. ¿Y por qué se atreven a decir que mi esposo ha dicho eso? Otra prueba de las inconsistencias, del mal manejo, de la falta de procedimiento profesional de esa noche. Y digo falta de procedimiento de esa noche porque les quiero comentar. Nunca subieron al departamento a hacer una investigación, solo subieron a observar. Nunca se guardó una cadena de custodia de las posibles escenas del crimen. En lo absoluto se había tomado huellas digitales. En lo absoluto se había tomado ningún procedimiento. Dieron por sentado que Camila se lanzó de una ventana por la simple manifestación de su agresor. Nunca se custodió ninguna evidencia. Se verificó si mi hija se había lanzado de la ventana o del balcón, o la lanzaron de la ventana o del balcón. Nunca se hizo nada. Simplemente, con una versión, dieron por sentado que mi hija se había suicidado. Al otro día, fuimos a retirar las cosas de mi hija. Bueno, yo no estaba en condición. Y nos dijeron que tenía que darnos la autorización la mamá de este señor para poder ingresar al departamento. Llegaron sus 2 abogados, llegó el amigo de este individuo y le abrieron el departamento a mi otra hija, a mi sobrina, a la otra amiga, y habían visto que hay un video de que todas las cosas habían sido arrinconadas en una cama para que ella retire. Entonces nunca hubo una investigación, y si había alguna evidencia, nunca fue custodiada y tampoco fue documentada. Entonces yo sí declaro, sí denuncio que a mi hija no solo la mató el asesino, sino una institución poco profesional, inoperante como la DINASED. Y me hubiese gustado que el teniente Emilio Ríos esté aquí, porque con poco humanismo me quiso atender para tomar la versión de mi hija, Emilia, que también era testigo fundamental de esa noche. Para ello solo bastó la versión de su agresor. Otro hecho que quiero recalcar y agradecer por las circunstancias del feminicidio de María Belén Bernal. Tuve la oportunidad de llegar aquí a la asamblea y gracias a la asambleísta Oresta salí en los medios de comunicación después de 3 meses, 10 días de haber fallecido mi hija, donde cuando yo le denunciaba que no había nada, que mi hija no estaba calificada ni como juicio administrativo, me llama al otro día mi abogada y me dice, señora, ya hay el informe preliminar. Justo hoy nos envía la DINASED el informe preliminar de la causa de Camila. Posteriormente, sí tengo que reconocer que sí hay instituciones también sensibles como la Fiscalía, que lo ha tomado el caso y ya lo han calificado como posible femicidio. Y en esta lucha me encuentro conjuntamente con mi hija, mi hermana y la abuela de Camila, que aún no entiende cómo ella pudo enterrar a una nieta. Y lo lógico en la vida es que los nietos entierren a sus abuelos. Y hoy camino sin mi otra hija gemela, porque ella está en cuidados intensivos, viviendo un día a la vez. Y quiero decirles, esa noche no solo murió una hija, sino destrozaron una familia. Y por eso estoy aquí, pidiéndole a mi ángel que hasta aquí me ha traído y haya guiado mi camino, que cambie estas lágrimas por gritos de fe, de esperanza, para justicia, para Camila y todas las víctimas de femicidio. Muchas gracias.